Escuchamos una nueva meditación de los ejercicios espirituales que durante esta semana Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, dirige a esta hora en Radio María. Segunda meditación. El pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas a tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos sentir rectamente conforme a este mismo Espíritu, y haz que gocemos para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares. Bienvenidos a la segunda meditación de los ejercicios espirituales que estamos realizando a través de Radio María, la radio de la Virgen. En esta segunda meditación vamos a reflexionar sobre el pecado. La vida cristiana no puede edificarse sobre el miedo al pecado. Esto genera estados de ansiedad y escrúpulo. Quizá en alguna época pasada se hizo así. Sin embargo, hoy parece que hemos pasado al extremo contrario. Hoy ya nada es pecado. Uno de los mayores males de nuestra época, decía el Papa Pío XII, es que se ha perdido la conciencia del pecado. Hoy se registra un endurecimiento del corazón y una ceguera de la conciencia que hacen que ya no se vea pecado en nada. Bertrand Russell llegó a afirmar que la palabra pecado debería borrarse del diccionario. Sin embargo, la revelación es categórica en este punto. El pecado está entre nosotros. En el Evangelio se habla de la cizaña que crece junto al trigo, de los hombres que prefirieron las tinieblas a la luz, de los benditos de Dios que van al cielo y los malditos que van al fuego eterno. Hay un misterio de iniquidad que actúa poderosamente en nuestro mundo y que quiere separarnos de Dios. En la primera carta de Pedro se dice: sed sobrios, estad alerta, pues vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Jesús habló diversas veces de este misterio de iniquidad inducido por Satanás, al que también llama el príncipe de este mundo, o el padre de la mentira, que se alía con nuestras pasiones y con la mentalidad del mundo y que quiere arruinar nuestra vida. A pesar de la seriedad del tema, debemos hacer la meditación sobre el pecado con paz, sin turbación. Lo que buscamos no es generar escrúpulos, sino arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando viene de Dios, es bueno y sano, da paz y alegría. Queremos reflexionar sobre el pecado no para quedarnos ahí, sino para descubrir el misterio de la misericordia de Dios. Frente a la misericordia de Dios, nuestros pecados son como una gota de tinta que cae en el océano de la misericordia. San Ignacio recomienda, en un primer momento, que pidamos vergüenza y confusión de nuestros pecados, es decir, que tengamos la humildad de reconocernos pecadores, sin echar balones fuera, sin falsas autojustificaciones. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se situaba en la primera fila del templo, era orgulloso y autosuficiente. El publicano, en cambio, estaba al fondo del templo y rezaba: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Jesús dice que sólo el publicano bajó del templo justificado. Para alcanzar vergüenza y confusión por nuestros pecados, San Ignacio propone que meditemos sobre 3 pecados que se han dado en la historia, 3 pecados que han tenido enormes consecuencias y que, si los miramos fríamente, no son tan distintos de los que pudiéramos cometer nosotros. Da vergüenza y confusión pensar que quizá muchos se han perdido con menos pecados que yo. Surge la pregunta: ¿por qué Dios tiene misericordia de mí? Dios me deja tiempo para que yo me arrepienta y me convierta. El tiempo es la paciencia que Dios tiene conmigo.
El Señor es continuamente bueno conmigo mientras yo soy tan ingrato y tan soberbio. El primer pecado que podemos considerar es el de los ángeles. Dios creó a los ángeles en gracia, es decir, en amistad con Él, pero les dio la oportunidad de servirle o de rechazarle. Dios no quiere que seamos sus amigos a la fuerza, siempre nos deja libertad. Dios no quiere llevarse consigo a alguien que Él no quiera. Como dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. Dios llama a la puerta de nuestra libertad y espera que le abramos. Pero Dios no va dando patadas a las puertas. Dios respeta la libertad. Dios, por lo tanto, creó a los ángeles libres y algunos ángeles, al verse tan perfectos como criaturas espirituales, no quisieron servir a Dios. Cometieron un pecado de soberbia y de desobediencia. Como dice el libro del Eclesiástico, el principio de la soberbia es apartarse de Dios, alejar el corazón de su Hacedor. Algunos ángeles no quisieron poner su centro en Dios, sino en sí mismos. No quisieron ser criaturas, sino dioses. Quisieron autoafirmarse a sí mismos frente a Dios. ¿No es verdad que nosotros actuamos así muchas veces? Es triste considerar lo que ocurre cuando una mediación de Dios traiciona su misión. Los ángeles tienen la misión de colaborar con Dios en la salvación del mundo. Como dice el Salmo 91, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. Pero muchos ángeles de servidores de las almas pasaron a ser corruptores de las almas. No podemos negar que entre los ángeles y nosotros hay una cierta semejanza. También nosotros somos predilectos de Dios y por nuestra soberbia hemos abusado de los dones de Dios. Y continuamos vivos, y Dios no nos deja precipitar en el infierno. Tiene paciencia con nosotros, nos da el precioso regalo del tiempo para que nos convirtamos y nos dediquemos a su servicio. El segundo pecado que podemos considerar es el pecado de nuestros primeros padres en el paraíso. Como los ángeles, Dios los creó en gracia, es decir, en amistad con Él, y los dejó libres para que le amaran, con posibilidad también de rechazarle. Dios les facilitó las cosas todo lo que pudo, porque tenían la misión de transmitir la naturaleza humana, elevada por la gracia, a todas las futuras generaciones. Antes del pecado no tenían que luchar contra la concupiscencia, esa tendencia al mal que tanto nos molesta a nosotros para ir a Dios. Tampoco tenían los peligros exteriores de un mundo corrompido como el nuestro. Solo podían temer al demonio, pero incluso este peligro exterior era menor que para nosotros, ya que no tenía como cómplice interno a la concupiscencia. Para que no olvidaran que eran criaturas, Dios puso en el centro del paraíso un árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre necesita recordar continuamente que no es Dios, que es criatura, que depende de Dios. Como decíamos en la primera meditación, la perfección del hombre es necesitar a Dios. Pero ocurrió que también nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios. Aparece todo descrito en el capítulo 3 del Génesis. La serpiente los indujo a desear ser como dioses, a ir por libre, a querer ser falsamente independientes de Dios. Y cuando el hombre se suelta de la mano de Dios, se autodestruye, se queda desnudo y vacío. Con su pecado, nuestros primeros padres no solo se arruinaron a sí mismos, sino también a todos sus descendientes. En vez de transmitir una naturaleza elevada por la gracia, lo que transmitieron fue una naturaleza herida, separada de Dios e inclinada al mal por la concupiscencia. Con ellos comenzó una marea negra de pecado que llega hasta nuestros días. De hijos de Dios se convirtieron en enemigos de Dios, en objeto de abominación para los ojos de Dios, merecedores del infierno. El pecado tuvo unas consecuencias lamentables. Adán comienza a esconderse de Dios, luego echa la culpa de su pecado a la mujer y los dos acaban expulsados del paraíso. Tendrán que trabajar con el sudor de su frente, una tierra de la que brotan espinas y abrojos. Con el pecado se rompe la armonía con Dios, se rompe la armonía del hombre con la mujer y la armonía con la creación.
Después de aquel primer pecado, el Génesis nos relata otros pecados como el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, o la torre de Babel, que los hombres quisieron construir para llegar al cielo y convertirse en dioses. El pecado se generalizó de tal modo que Dios decidió comenzar de nuevo a partir de Noé, sepultando al resto de la humanidad pecadora bajo las aguas del diluvio. Entre nuestros primeros padres y nosotros también hay algunas semejanzas. También a nosotros Dios nos ha procurado ponernos las cosas fáciles para que le amemos. Quizá nos ha dado una familia religiosa que nos ha transmitido la fe. Dios nos ha alejado de muchos peligros del mundo, ha permitido que no caigamos en muchas tentaciones y aun así muchas veces nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Hemos querido ir por nuestra cuenta. Con los dones que nosotros hemos recibido, algunos ya serían santos y nosotros nos hemos convertido quizá en un pozo de infidelidades. En vez de haber transmitido a otras generaciones buenos ejemplos, el buen olor de Cristo, hemos sido piedra de escándalo para los demás, que quizá han cometido pecados al vernos a nosotros. Cuando era seminarista, ya a punto de ordenarme sacerdote, tenía un compañero en el seminario que falleció en un accidente de tráfico. Era un chico muy bueno. Había estudiado unos años de la carrera de medicina y lo dejó todo para hacerse sacerdote. Volvía de dar la comunión a unos enfermos en su parroquia de pastoral y tuvo un accidente mortal en una mañana lluviosa. Fue un duro golpe para la comunidad del seminario que nos costó asimilar. Un seminarista encontró en la capilla el libro de la liturgia de las horas de nuestro hermano fallecido. Entre las páginas había un papel con muchos nombres escritos. El padre espiritual del seminario nos explicó qué eran aquellos nombres de personas que el seminarista llevaba en su libro. Se refería a todas las personas que él pensaba que había escandalizado en su corta vida de apenas 20 años. Y cada día rezaba por esas personas para compensar el mal ejemplo que él creía que les había dado. Nos pareció un precioso detalle de delicadeza de conciencia. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. El tercer pecado de San Ignacio, que nos invita a considerar en esta meditación, es el de un pecador que haya cometido un solo pecado mortal y que haya muerto sin arrepentirse. La misericordia de Dios es infinita, pero cuando no nos arrepentimos de un pecado mortal, le atamos las manos a Dios. La misericordia de Dios tiene un solo límite, que no nos arrepintamos nosotros de nuestros pecados. Es una posibilidad real, por lo tanto, que alguien se haya condenado por un solo pecado mortal, que murió sin arrepentirse, es posible. Pensemos que ese pecado mortal fuera un pecado de pensamiento o de deseo o una omisión grave. Si el pecador no se arrepiente, Dios no puede evitar que se condene. Él mismo se está autoexcluyendo de la salvación. Recordemos una vez más el misterio de la libertad del hombre que Dios respeta escrupulosamente. Imaginemos una botella de vidrio en el fondo del océano. La botella está rodeada de todo el océano, pero el agua no puede entrar en ella si no se descorcha desde dentro. Igual nos ocurre a nosotros. La misericordia de Dios nos envuelve como las aguas del océano, pero esa misericordia no puede entrar en nosotros si nosotros no abrimos el corazón por medio del arrepentimiento. Si tenemos conciencia de un pecado del que no nos arrepentimos, no deberíamos dilatar la confesión sacramental. Sería una grave irresponsabilidad. Y aun así, Dios tiene paciencia con nosotros, nos da el regalo del tiempo y espera lo que haga falta para que nos arrepintamos. Para finalizar la consideración de estos tres pecados paradigmáticos, para obtener la gracia de la vergüenza y confusión por nuestros pecados, San Ignacio nos invita a tener un coloquio con Cristo crucificado. Pensemos que Cristo se ha puesto en cruz para librarnos del pecado. Así nos ama Dios. Dios ha hecho por mí locuras de amor. Siendo Dios, ha querido hacerse hombre y ha querido entregarse a la muerte para lavar con su sangre mis inmundicias, para hermosear mi alma, que se había hecho objeto del horror de Dios. Imaginemos que vamos en un tren que por desgracia descarrila. Cuando nos recuperamos del impacto vemos cómo vienen los bomberos y las ambulancias. A nuestro lado vemos cómo los servicios de salvamento sacan a las víctimas, a los fallecidos. También un enfermero nos ve a nosotros y nos saca entre el amasijo de hierros y nos lleva a un lugar seguro. Desde ahí contemplamos la catástrofe, la tragedia y nos preguntamos, ¿por qué yo estoy vivo? ¿Por qué yo he tenido más suerte y he salvado la vida? Cristo crucificado es ese enfermero intrépido y arriesgado que a costa de su vida me ha sacado entre el amasijo de hierros de la tragedia del pecado. Yo he salido vivo y Él sale muerto por salvarme. Y me pregunto, ¿y por qué yo? ¿Por qué otros se han perdido con menos culpas que yo y a mí Dios me mantiene con vida para que me convierta? Está muy avanzado el proceso de beatificación de un misionero español que trabajaba en Ecuador. Atendía a niños pobres y un día quiso llevárselos a la playa para que disfrutaran. Era una playa tranquila, pero ocurrió que mientras jugaba con los niños cerca de la orilla sin esperarlo, vino una ola enorme que introdujo a los niños muchos metros mar adentro, donde no hacían pie y no sabían nadar porque eran muy pequeños. El misionero empezó a nadar con todas sus fuerzas para ir sacando a los niños del mar uno a uno. Cuando sacó el último, murió agotado. Había hecho un esfuerzo tan grande que su cuerpo no pudo soportarlo. Cambió su vida
por la vida de aquellos niños. Así nos ha amado Cristo a nosotros, ha dado su vida por salvarnos de las olas del pecado. Si Cristo ha hecho esto por nosotros, podríamos preguntarnos, ¿qué he hecho yo por Cristo hasta ahora? ¿Qué estoy haciendo en este momento por Cristo? ¿Qué debería hacer yo por Cristo en el futuro? Este coloquio ante Cristo crucificado, el coloquio de misericordia, es muy importante en los ejercicios espirituales. Les animo a dedicar tiempo a este coloquio de misericordia, que puede hacernos mucho bien. Sin embargo, San Ignacio nos invita a que demos un nuevo paso adelante en nuestro camino de conversión. Hasta ahora hemos meditado pecados ajenos para sacar vergüenza y confusión. Es necesario que nos confrontemos también con nuestros propios pecados para sacar verdadero arrepentimiento, contrición y aborrecimiento del pecado. San Ignacio nos propone un ejercicio que hay que explicar bien. Es hacer un examen general de nuestra vida de pecado, no para promover los escrúpulos, sino para renovar la contrición por el pecado. La palabra contrición viene de un verbo latino que significa romper la piedra. Para eso hacemos este ejercicio, para romper la piedra de nuestro corazón que se ha endurecido por la falta de arrepentimiento y el acostumbramiento al pecado. Algunas veces nos sentimos mal después de pecar, pero ese sentimiento puede que no sea verdadera contrición. Puede ser que nos sintamos mal por ver nuestra imagen rota por el pecado. Yo que me creía tan bueno, resulta que el pecado me ha estropeado esa imagen, he caído en este pecado o en aquel otro. Ese sentimiento puede ser rabia por la humillación que nos causa el pecado. Es un sentimiento de resentimiento más que de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero viene de comprobar lo malo que he sido yo y lo bueno que ha sido Dios conmigo. No es el resentimiento de ver mi orgullo herido, sino el dolor por haber herido el corazón de Jesús con mis pecados. En este examen general de conciencia de toda nuestra vida, en clima de oración, San Ignacio nos recomienda mirar las diferentes etapas de nuestra vida, los oficios que hemos desempeñado, las personas con las que hemos convivido. Podríamos comenzar nuestro repaso el día de nuestra primera comunión. Recordemos aquella ilusión infantil de recibir a Jesús por primera vez y después cómo nos hemos ido deteriorando en el fervor con comuniones frías y rutinarias. Dios no quiera que ninguna sea sacrílega. Después podríamos recordar cómo fue nuestra vida en casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, recordar nuestras desobediencias a las indicaciones justas de nuestros padres, los enfados, queriendo llevar la razón en todo, las peleas con nuestros hermanos, el egoísmo de querer para mí siempre lo mejor, nuestras perezas, nuestras mentiras. También podríamos repasar nuestra etapa en el colegio. Los niños a veces son muy crueles. Quizá yo también lo he sido, burlándome de los demás. Hay niños que han quedado marcados toda su vida por ridiculizaciones sufridas en el colegio. Quizá yo he participado en esa tortura, marginando a otros, haciendo trampas en los estudios o en los juegos. Repasemos también nuestra etapa de adolescencia. Es la etapa de la presunción, de la vanidad, de la soberbia. El pensamiento se vuelve crítico, especialmente hacia nuestros padres, a los que quizá hicimos sufrir con nuestras rarezas de carácter. Pensemos también en nuestra juventud. Puede ser que una o varias veces perdiéramos el control en las diversiones y curiosidades, hasta que algo quizá nos hizo perder la inocencia y nos duele especialmente. Muchos jóvenes en la juventud abandonan su vida religiosa, dejan de ir a misa, la confesión y la formación. Empiezan a vivir una vida materialista planteada en función de la comodidad, el placer o la superficialidad. También es cierto que muchos jóvenes tienen en esta época un encuentro personal con Cristo, en una peregrinación, en un retiro, en unos ejercicios espirituales o en otras experiencias parecidas. Dios puso junto a nosotros amigos, sacerdotes, algún religioso o religiosa que volvió a despertar nuestro interés por la vida cristiana.
Algunas veces llamamos a este encuentro con Cristo nuestra conversión, porque hasta entonces éramos cristianos porque tocaba serlo, por tradición quizá, porque nuestros padres lo eran, pero ahora lo somos por nosotros mismos. La conversión es un momento muy bonito de nuestra vida. Suele estar unida al momento en el que descubrimos nuestra vocación a la vida matrimonial o a la vida consagrada. Nos parece que ya no fallaremos más al Señor. Estamos llenos de fervor, queremos evangelizar y comernos el mundo, y a veces descubrimos que es el mundo el que nos come a nosotros. Es cierto que después de aquel encuentro con Cristo, quizá hemos ido bajando en nuestro fervor y compromiso. Los atractivos y la mentalidad del mundo han vuelto a infiltrarse en nuestro corazón. Antes hacíamos oración y apostolado, pero ahora ya no tenemos tiempo. Otras cosas son más importantes. Quizá poco a poco Cristo ha pasado a ser una cosa más, entre otras, y no la más necesaria ni importante. Cierro los ojos e imagino tu madero y la sangre que derramas sobre el polvo del camino. Me pregunto qué ha ocurrido y por qué me he merecido que tu corazón de niño se desgarre por el mío. Me pregunto por qué a mí me has escogido, por qué has querido entregarle a esta pobre tu cariño. Deja que tu sangre se derrame por las piedras que con tus rodillas pisas, desgarrándote la piel por mí, y déjame empapar la piedra de mi corazón para que lata junto al tuyo y así empiece a ser de carne. Deja que tu gloria me levante con la cruz, que al elevarse me ha extasiado y me ha cegado con su luz. Y déjame quedarme contigo al pie de la cruz, para que mi último suspiro sea contigo, mi Jesús. Y déjame quedarme aquí, déjame contigo aquí quedarme. Déjame quedarme contigo al pie de la cruz, para que mi último suspiro sea contigo, mi Jesús. Déjame quedarme contigo al pie de la cruz, para que mi último suspiro sea contigo, mi Jesús. Cada uno puede continuar por su cuenta esta meditación de la historia de sus infidelidades, del abismo de sus ingratitudes. Quizá me ha pasado lo que a muchos, que pasamos la vida hambreando el amor de los demás, que no podían llenar del todo nuestro corazón, y para el único que hemos tenido un corazón frío y distante ha sido con Dios, que nos amó primero y con locura. Dice Dios a través del profeta Jeremías: me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Eso nos ha podido pasar a nosotros. Nuestro corazón suele apegarse al pecado, por eso nos cuesta a veces ver la malicia del pecado. Para corregir este defecto, San Ignacio nos recomienda que imaginemos que los pecados no estuvieran prohibidos. Imaginemos que mentir no estuviera prohibido. ¿A quién de nosotros le gustaría ser conocido por ser un gran mentiroso? La mentira
hace daño por sí misma, aunque no esté prohibida. El problema del pecado no es que esté prohibido, sino que nos hace daño, que nos degrada como personas. Dios prohíbe algunas cosas no para fastidiarnos, sino porque sabe que nos hacen daño. Pensemos en los pecados que cometemos habitualmente y veremos cómo nos hacen daño por sí mismos, aunque no estuvieran prohibidos. Tratemos de huir de las autojustificaciones. Solemos ser muy exigentes con los demás y muy indulgentes con nosotros mismos. A veces no damos importancia a los pecados que nosotros cometemos porque nos parecen que están justificados, pero si los vemos en otra persona enseguida nos escandalizamos. Vemos la mota que hay en el ojo ajeno y no vemos la viga que nosotros llevamos en el nuestro. Somos así. A veces intentamos maquillar nuestros pecados, no llamándolos por su nombre. Por eso ayuda mucho confesar nuestros pecados con su verdadero nombre, sin eufemismos. Una persona que caía mucho en el pecado de murmuración y hablaba mal de los demás a su espalda, decía que su defecto era que compartía demasiada información. Y un señor que se dedicaba a las finanzas y cometía muchos fraudes decía que algunas veces se le distraían algunos fondos. No usemos estos eufemismos. Llamemos a las cosas por su nombre. Esto ayuda a la conversión. Usar eufemismos es en el fondo engañarse a sí mismo, porque Dios ve el corazón. Cuando vamos a confesar deberíamos ir a pecho descubierto, sin querer aparentar una imagen edulcorada de nosotros mismos. San Juan Bosco decía que el demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve para confesar. La vergüenza es solo para pecar, nunca para confesar. Cuando la confesión es íntegra y es sincera, nos restaura verdaderamente y nos regenera. Salimos como nuevos, liberados. En cambio, cuando nos confesamos para quedar bien, el sacramento no es tan fructuoso. Hay que aprender a romper esa imagen de niño bueno a la que todos nos aferramos. Conocemos la historia del rey David, cómo cometió adulterio con Betsabé y después lo organizó todo para que Urías, el marido de Betsabé, muriera en el frente de batalla y así él pudiera tomarla como esposa y esconder su pecado. El rey David pretendía vivir con la conciencia tranquila, aunque hubiera cometido un doble pecado de adulterio y homicidio. Entonces el profeta Natán se presentó en su palacio y le contó una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía vacas y ovejas en abundancia. En cambio, el pobre solo tenía una corderita que había comprado con mucho esfuerzo. El hombre rico recibió en su casa a un invitado y para agasajarle, en vez de sacrificar a un animal suyo, que tenía tantos, mató a la corderita de aquel hombre pobre y se la ofreció como banquete a su invitado. Al oír esta historia, el rey David se llenó de cólera y dijo: «Ese hombre merece la muerte». A lo que el profeta Natán respondió: «Pues ese hombre eres tú». Fue entonces cuando David cayó en la cuenta de la gravedad de su pecado. Como decíamos antes, solemos ser exigentes con los demás y muy indulgentes con nosotros mismos. Dios nos quiere mucho y esconde siempre nuestros pecados, pero si Dios, que lo ve todo, revelara nuestros pecados a los demás, ¿qué pensarían los demás de nosotros? Para obtener el fruto que deseamos, que es la verdadera contrición, arrepentimiento de nuestros pecados, San Ignacio también recomienda considerar quién soy yo y quién es Dios. En el mundo hay más de 8.000 millones de personas. Frente a la humanidad, ¿qué soy yo? Un granito de arena, un átomo insignificante, y con todo me he atrevido a levantarme contra Dios, que me sostiene en el ser, que me da la vida en cada instante, que me ama infinitamente, que me ha perdonado miles de veces, que me quiere coronar con el cielo, que me tiene en su corazón y en sus manos, y tiene su corazón abierto en la cruz para decirme que me ama. Hay que reconocer que he sido un soberbio y un desagradecido, que he despreciado la misericordia de Dios. Me merecería que Dios se cansara de mí, pero Dios no se cansa. Antes nos cansaremos nosotros de pedir perdón que Dios de perdonar. Dios es fiel. Toda el agua de mi pecado no ha podido apagar el amor que me tiene.
San Ignacio recomienda que le pidamos a la Virgen María su intercesión para que recibamos esta gracia del verdadero arrepentimiento y aborrecimiento de nuestros pecados. Sin esto no podemos ir adelante en la vida espiritual. La vida espiritual comienza cuando uno se reconoce perdonado, cuando uno se ha arrepentido de corazón. Por eso estamos en un momento muy importante de los ejercicios. Sin la gracia del arrepentimiento no tendremos fuerza para continuar nuestro camino. Recordemos el texto de la pecadora en casa de Simón el fariseo. El fariseo no observó los detalles mínimos de hospitalidad al recibir a Jesús en su casa, no tuvo amor. En cambio, la mujer pecadora bañó los pies de Jesús con sus lágrimas, los secó con su cabello y los besó. Era un gesto de agradecimiento, porque Jesús previamente le había perdonado sus pecados. Jesús dijo: ama mucho porque se le perdonó mucho. Pensemos también en María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Ella fue fiel a Jesús hasta el Calvario y hasta el sepulcro. Se convirtió en una apasionada del Señor, porque se sentía perdonada por el Señor. Si nosotros no nos sabemos perdonados por el Señor, si no comprendemos que a Jesús se lo debemos todo, nuestra vida cristiana será tibia y mediocre. Nuestra Iglesia necesita más zaqueos y más mujeres samaritanas, es decir, personas que se saben perdonadas por el Señor, que saben que se lo deben todo al Señor y que están dispuestas a todo para agradecer al Señor tanta misericordia recibida. Pidamos al Señor conocimiento interno de nuestros pecados. San Ignacio, cuando habla de conocimiento interno, se refiere a un conocimiento afectivo, un conocimiento no solo intelectual, sino un conocimiento del corazón. Un conocimiento que llegue hasta nuestro corazón, que toque nuestro corazón. San Ignacio nos quiere poner en las mejores condiciones para seguir a Jesucristo, y nuestro seguimiento del Señor pasa por romper nuestro compromiso con el pecado. Nadie puede servir a 2 señores. Hay un texto muy hermoso de la autobiografía de Santa Teresa de Jesús que muestra bien cómo el verdadero arrepentimiento del pecado es una gracia de Dios. Dice así la santa: estando una noche en oración, comenzó el Señor a decirme algunas palabras, trayéndome a la memoria por ellas cuán mala había sido mi vida, que me hacían harta confusión y pena, porque aunque no van con rigor, hacen un sentimiento y pena que deshacen, y siéntese más aprovechamiento de conocernos con una palabra de estas que en muchos días que nosotros consideremos nuestra miseria. Representóme las voluntades con tanta vanidad que había tenido, y díjome que tuviese en mucho querer que se pusiese en él voluntad, que tan mal se había gastado como la mía, y admitirla a él. Acaecíame reprenderme el confesor y quererme consolar en la oración y hallar allí la reprensión verdadera. Como vemos en el texto, Teresa era consciente de sus pecados, de las malas voluntades que con tanta vanidad había tenido. Ella se lo reprochaba a sí misma y también el confesor la reprendía, pero no alcanzó el verdadero arrepentimiento hasta que Dios no le concedió un conocimiento interno de su pecado. Dice así la santa: estando una noche en oración, comenzó el Señor a decirme algunas palabras, trayéndome a la memoria por ellas cuán mala había sido mi vida, que hacían harta confusión y pena, porque aunque no van con rigor, hacen un sentimiento y pena que deshacen, y siéntese más aprovechamiento de conocernos con una palabra de estas que en muchos días que nosotros consideremos nuestra miseria. Santa Teresa de Jesús tuvo un momento fuerte de conversión ante una imagen de Cristo en el misterio de la flagelación. Contemplar lo que Cristo ha sufrido por nosotros nos hace pensar que nuestros pecados deben tener más importancia que la que nosotros les damos. Escuchemos cómo lo cuenta Santa Teresa. Pues andaba mi alma cansada y aunque quería no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola
toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía. Y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que me hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. La vida de Teresa cambió ante aquella imagen de Cristo muy llagado. Contemplemos nosotros a Cristo crucificado. Nuestros pecados han sido redimidos al precio de su sangre. Contemplemos su cabeza coronada de espinas. Allí están nuestros malos pensamientos. Contemplemos su lengua rota por la sed. Allí están nuestras palabras ofensivas y mentirosas. Contemplemos sus manos clavadas. Allí están nuestras malas acciones. Contemplemos sus pies atravesados por los clavos. Allí están nuestros descaminos que nos han apartado de Dios. Contemplemos su cuerpo desnudo. Allí están nuestras faltas de pudor y de pureza. Contemplemos el costado abierto por la lanza que deja entrever su corazón. Allí está nuestro desamor, nuestra frialdad y nuestros desprecios. Y pensemos, ¿qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Ponerse en la cruz. Aunque yo fuera el único habitante sobre la tierra, Cristo repetiría la pasión por mí. Como dice San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y si esto ha hecho Cristo por mí, ¿qué debo yo hacer por Cristo? Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a todos los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Quisiera terminar la reflexión de hoy comentando otro de los documentos que aparecen en el libro de los ejercicios de San Ignacio, el documento dedicado al examen de conciencia. San Ignacio daba mucho valor al examen de conciencia. En las constituciones de la Compañía de Jesús no marca exactamente el tiempo de oración que tiene que hacer un jesuita. Se supone que un jesuita que ha hecho el mes de ejercicios hará oración abundante. Pero San Ignacio sí marca que dedique 2/4 de hora al día, unos después de comer y otro después de cenar, al examen de conciencia. San Ignacio habla de 2 tipos de examen de conciencia, el examen particular y el examen general. El examen particular tiene como finalidad erradicar pecados o defectos dominantes que impiden la docilidad a Dios y la conformidad con su voluntad. Es ilusorio querer abarcar todos los frentes de batalla a la vez. Quien mucho abarca,
poco aprieta, dice el refrán. San Ignacio, por ello, recomienda fijarse en un punto de vencimiento cada vez: el orgullo, la pereza, la gula, la sensualidad, etc. Elegido el punto de vencimiento, se trata de estar atentos, vigilantes y perseverantes en la lucha. Por eso recomienda que al despertarnos renovemos el propósito de vencernos en ese punto y revisemos los avances después de comer y después de cenar. Una vez que un defecto se va extirpando, podemos pasar a otro. El examen particular contiene mucha sabiduría. Progresar en un punto hace progresar en todo lo demás. Las virtudes suelen ir de la mano. Cuando se tira de una, la acompañan las demás. Por ejemplo, nadie puede ser casto si no vive la templanza. Crecer en una virtud hace crecer en todas. Por eso, la concentración del esfuerzo favorece el combate y la transformación. San Ignacio conocía lo que dice el Kempis: si cada año extirpáramos un vicio, pronto seríamos perfectos. El examen particular revela deseo de superación en el cristiano, que es un signo de salud espiritual y de devoción. Quien no se propone luchar ni tiene estrategia de lucha sucumbirá más fácilmente a la tentación. San Ignacio siempre parte de la gracia de Dios. Hay que pedir a Dios continuamente que nos dé su gracia para conocernos a nosotros mismos, para elegir bien el punto de lucha y para tener fortaleza en las tentaciones. El examen particular no es mera estrategia humana, es fruto de la gracia de Dios. El segundo examen es el examen general de conciencia, que consiste en dedicar unos minutos al final del día para repasar en presencia de Dios cómo se ha desarrollado la jornada. Lo primero es dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Cada día es un regalo de Dios. Un día más, Dios nos ha mantenido en el ser, nos ha hecho el regalo de la Eucaristía, de la comunión sacramental, de la oración, etcétera, etcétera. Cada día hay miles de motivos para dar gracias a Dios. El segundo punto es pedirle a Dios que me dé luz para que yo pueda verme con su mirada. Puede ser que un día que a mí me ha parecido bueno, a la mirada de Dios no sea tan bueno. Y puede ser que un día que a mí me parece malo, no lo sea tanto a la mirada de Dios. Por eso pidamos: concédenos, Señor, tu luz y tu verdad. El tercer punto es repasar mi responsabilidad en ese día que termina. Cómo he intervenido yo con mis pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Seguramente descubro puntos en los que no me he comportado como hijo de Dios. Con mis acciones y omisiones he dañado mi relación con Dios y mi relación con los demás. Quizá me he degradado a mí mismo. El cuarto punto es pedir perdón. Es el punto más importante del examen. El examen es más que una contabilidad analítica, es más que mera introspección. El examen es para pedir perdón. Y pedir perdón es asumir nuestra responsabilidad, es aceptar nuestra verdad sin paliativos, con humildad. El quinto y último punto es hacer propósito de enmienda, es pedirle a Dios su gracia para que mañana sea mejor que hoy, para que al menos no tropiece en la misma piedra. Quien hace examen de conciencia crece en autenticidad personal y mejora. Quien no hace examen de conciencia se parece al perezoso del que habla el libro de los Proverbios. Pasé junto al campo del holgazán, crucé por la viña del insensato. Todo lo tapaban los espinos, la maleza cubría su extensión, la cerca de piedra por el suelo. Al verlo me puse a pensar. Al mirarlo saqué esta lección: duermes a ratos o cabeceas, cruzas los brazos y a descansar, y te llega la hora de la miseria. Descuidar el examen de conciencia es como descuidar el huerto de nuestra alma. Pronto se llenará de alimañas que la echarán a perder. Pidamos a la Virgen María y a San José que nos ayude a sacar fruto de estos ejercicios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han escuchado una nueva meditación de los ejercicios espirituales que durante esta semana Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, dirige a esta hora en Radio María.